La hija sospechaba de su padre, pero no se lo dijo a su madre. ¿Hizo algo mejor? En la vibrante ciudad de Sao Paulo, Brasil, Letícia y Ricardo eran una pareja que despertaba la admiración de todos a su alrededor. Se conocieron en la Facultad de Ingeniería, donde su pasión por la misma profesión los unió. Con sueños en común y una determinación implacable, se enfrentaron a innumerables retos para construir una vida juntos. Letícia era conocida por su fuerza de voluntad y su dedicación. Procedente de una familia humilde, siempre se esforzó por sobresalir académicamente. Ricardo, por su parte, procedía de una familia de clase media alta, con un padre exigente y una madre cariñosa. A pesar de las diferencias en sus orígenes, encontraron en el amor un puente que los unía inseparablemente. Tras años de noviazgo, la pedida de mano llegó durante un viaje a París, con el que Letícia siempre había soñado. Ricardo la sorprendió en lo alto de la Torre Eiffel, arrodillándose con un anillo que había pertenecido a su abuela. La emoción fue tan grande que Letícia apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. «Sí, 1000 veces sí», gritó, mientras los turistas aplaudían. La boda fue un gran acontecimiento, organizado con mucho cariño por ambos. Las familias se unieron para hacer de la ceremonia un momento inolvidable. Letícia llevaba un vestido de encaje bordado, mientras Ricardo, con su elegante smoking, no podía apartar los ojos de ella. Se prometieron amor eterno entre lágrimas de felicidad y emotivas sonrisas. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de logros. Ambos prosperaron en sus carreras y pronto compraron un precioso piso con vistas al parque. Pasaban los fines de semana decorando su nuevo hogar, eligiendo cada detalle con mimo y cariño. Pero como toda historia de amor, la suya también se enfrentó a obstáculos. La llegada de su hija, Luisa, trajo una nueva dinámica a la vida de la pareja. Letícia decidió dedicarse más a la familia, mientras Ricardo se centraba en avanzar en su carrera para asegurar un futuro cómodo para todos. Con el tiempo, las largas jornadas laborales de Ricardo empezaron a pasar factura. Letícia, ahora más presente en casa, sentía la ausencia de su marido, pero creía que era un sacrificio necesario para el bienestar de la familia. Luisa creció en un hogar cariñoso, con unos padres que hicieron todo lo posible por estar presentes en sus momentos importantes. Desde las actuaciones escolares hasta los cumpleaños temáticos, Letícia y Ricardo eran unos padres entregados que siempre estaban dispuestos a apoyar a su hija. Sin embargo, como cualquier adolescente, Luisa era curiosa y observadora, siempre atenta a los detalles que la rodeaban. Un día, al volver del colegio, Luisa decidió parar en una cafetería para hacer un trabajo con sus amigos. Al llegar, algo le llamó la atención. En la mesa del fondo, su padre charlaba animadamente con una mujer que no era su madre. Se reían y parecían demasiado cercanos para ser solo compañeros de trabajo. A Luisa se le aceleró el corazón y una sensación de inquietud la invadió. Intentando mantener la calma, Luisa decidió observar desde lejos. Cogió un zumo y se sentó en una mesa estratégica, desde donde podía ver y oír parte de la conversación. A cada gesto cariñoso y mirada cómplice entre su padre y la desconocida, la angustia crecía en su interior. Luisa sabía que tenía que actuar, pero decírselo inmediatamente a su madre le parecía mal. Durante los días siguientes, la mente de Luisa fue un torbellino. No podía concentrarse en las clases y en las actividades extraescolares. Las incesantes preguntas sobre lo que debía hacer no la dejaban en paz. Sentía que tenía que proteger a su madre de alguna manera, pero también temía que una revelación precipitada pudiera destruir a la familia. Decidida a saber más antes de tomar ninguna decisión, Luisa decidió seguir los pasos de su padre discretamente. Quería estar segura de lo que ocurría antes de hacer ningún movimiento. Con el corazón apretado y la mente llena de dudas, Luisa se preparó para lo que podría ser el descubrimiento más difícil de su vida. Y en medio de este dilema, una idea comenzó a formarse en su mente. Algo que podría cambiar el curso de esta historia de forma inesperada. Las semanas siguientes fueron una verdadera prueba de resistencia para Luisa. Incluso con el corazón encogido, mantuvo su rutina escolar y familiar,
disimulando sus preocupaciones con una sonrisa que ocultaba su malestar. Letizia, por su parte, notó un ligero cambio en el comportamiento de su hija, pero lo atribuyó a la adolescencia y a los desafíos típicos de esta etapa. Ricardo, ajeno a lo que pasaba por la mente de Luisa, continuó con su intensa rutina de trabajo. Los trasnoches se hicieron más frecuentes, y siempre tenía una explicación plausible para el retraso. Letizia, comprensiva, raramente cuestionaba, confiando plenamente en su marido y comprendiendo las exigencias de su carrera. Para Luisa, sin embargo, cada justificación sonaba como una confirmación de sus sospechas. Empezó a investigar discretamente, examinando los diarios de su padre y observando su comportamiento. En una de esas búsquedas, encontró una nota que la hizo estremecerse, una cita para cenar con la misma mujer que había visto en el café. Se llamaba Carolina. Con esta nueva información, Luisa pensó que necesitaba un plan más elaborado. Decidió que iría a la cena, sin ser vista, para confirmar sus sospechas. La noche del encuentro, le dijo a su madre que se iba a estudiar a casa de una amiga y se dirigió al restaurante. Disfrazada con un abrigo oscuro y gafas, se sentó en un rincón estratégico desde donde podía observar sin ser vista. Cuando Ricardo y Carolina llegaron, Luisa sintió un escalofrío. La complicidad entre ambos era innegable. Observó la cena con el corazón en un puño, registrando cada gesto y cada expresión. Sintió una mezcla de rabia, tristeza y confusión. ¿Por qué le hace esto a mamá?, pensó, tratando de entender por qué su padre actuaba así. Después de cenar, Ricardo y Carolina se marcharon juntos. Luisa los siguió a una distancia prudencial, manteniéndose en la sombra. Vio cómo se metían en un coche y se marchaban, y sintió una profunda impotencia. Volvió a casa destrozada, pero decidida a proteger a su madre de cualquier dolor. Sabía que revelarlo todo demasiado deprisa podría causar daños irreparables. Al día siguiente, Letizia notó a su hija más callada que de costumbre. Preocupada, intentó hablar con ella, pero Luisa disimuló diciendo que estaba cansada de estudiar. Letizia no insistió, pero sintió un ligero malestar que no supo explicar. Ricardo, por su parte, estaba más distraído que de costumbre, siempre sumido en pensamientos lejanos. Luisa decidió que necesitaba ayuda, pero no sabía dónde acudir. No quería involucrar a nadie de la familia, por miedo a que la situación se extendiera y causara aún más dolor. Entonces se acordó de su profesora de literatura, doña Marta, una mujer sabia y amable que siempre estaba dispuesta a escuchar y aconsejar a sus alumnos. En un momento de valentía, Luisa pidió hablar con doña Marta después de clase. Con lágrimas en los ojos, le contó todo lo que había visto y lo perdida que se sentía. La señora Marta, con su voz suave y firme, la escuchó atentamente. «Querida, sé que es una situación muy difícil para ti, pero a veces la mejor manera de afrontar estos problemas es buscar la verdad con calma y reflexión». No actions por impulso. Las palabras de la señora Marta aliviaron a Luisa. Se sentía menos sola sabiendo que tenía a alguien con quien hablar. La profesora le sugirió que siguiera observando, pero sin sacar conclusiones precipitadas. A veces las cosas no son lo que parecen. Pero descubras lo que descubras, recuerda que no estás sola. Aconsejada y más confiada, Luisa decidió seguir la sugerencia. Permanecería vigilante, pero intentaría que sus sospechas no dominaran su vida. Volvió a centrarse en sus estudios y en las actividades que tanto le gustaban, como la danza y el teatro. Letizia, al ver a su hija con más energía, se sintió aliviada, creyendo que el periodo difícil estaba pasando. Ricardo, cada vez más absorto en sus propios dilemas, apenas se dio cuenta de la transformación de su hija. Su mente estaba dividida entre el amor a su familia y un sentimiento nuevo y confuso que lo envolvía siempre que estaba con Carolina. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero aplazaba lo inevitable, temiendo las consecuencias de sus actos. Luisa, observándolo todo con la sensibilidad de una joven que ha madurado demasiado pronto, se preparaba para el siguiente paso. Sabía que el tiempo corría a su favor y que pronto tendría que tomar medidas definitivas. Pero, por ahora, esperaba, buscando la fuerza y la claridad para afrontar lo que estaba por venir.
Los días pasaban y Luisa seguía observando discretamente a su padre, registrando cada detalle que pudiera revelar la verdad sobre su relación con Carolina. Mientras tanto, la vida en casa seguía como siempre. Letizia, siempre ocupada con las tareas domésticas y preocupada por el bienestar de su familia, no se dio cuenta de la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Una tarde, Luisa decidió seguir de nuevo a su padre. Esta vez no estaba con Carolina, sino reunido con un compañero de trabajo. Durante la conversación, Luisa notó que Ricardo parecía tenso, como si cargara con un peso invisible. Cuando por fin se despidieron, Ricardo permaneció sentado unos minutos, ensimismado. Luisa sintió una punzada de compasión por su padre, aunque no comprendía del todo sus motivos. Aquella noche, Ricardo regresó a casa antes de lo habitual. Letizia, sorprendida y contenta, preparó una cena especial para la familia. La mesa estaba puesta con esmero, y los tres se reunieron para una comida aparentemente normal, pero cargada de emociones subyacentes. Letizia habló animadamente de sus planes para el fin de semana, sugiriendo un viaje a la casa de campo de la familia para relajarse juntos. Ricardo, por un momento, pareció inmerso en la idea, pero pronto volvió a su estado pensativo. Después de cenar, mientras Letizia limpiaba la cocina, Luisa y Ricardo se quedaron en el salón. Sentados en silencio, la tensión entre ellos era palpable. Ricardo, al darse cuenta de la incomodidad de su hija, intentó iniciar una conversación. Luisa, ¿cómo van tus estudios? Últimamente pareces un poco distante. Luisa, luchando por mantener la compostura, respondió con una sonrisa forzada. Todo va bien, papá. Solo estoy un poco estresada por los exámenes finales. Ricardo asintió, pero intuyó que había algo más. Sin embargo, no insistió, por miedo a sacar temas que preferiría evitar. En el colegio, doña Marta seguía siendo un apoyo crucial para Luisa. Las dos se reunían con regularidad y la profesora la animaba a buscar formas constructivas de afrontar sus sentimientos. Eres una joven fuerte e inteligente, Luisa. Recuerda que, pase lo que pase, tú tienes el poder de decidir cómo reaccionar. Durante una de estas reuniones, Luisa tuvo una idea. Inspirada por sus conversaciones con doña Marta y su deseo de proteger a su madre sin provocar una catástrofe, decidió enfrentarse a Carolina. Sabía que era un paso arriesgado, pero sentía que necesitaba conocer la otra versión de la historia antes de tomar una decisión definitiva. Con ánimos renovados, Luisa consiguió los datos de Carolina y quedó en verse con algún pretexto. Se encontraron en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. Carolina, una mujer elegante y de mirada dulce, pareció sorprendida al ver a Luisa. Hola, Luisa. No esperaba encontrarte aquí. ¿En qué puedo ayudarte? Luisa respiró hondo y, con voz firme, respondió, Carolina, sé lo tuyo con mi padre. No he venido a hacer acusaciones ni a montar una escena. Solo quiero entender lo que está pasando y proteger a mi madre. Carolina, visiblemente desconcertada, miró a Luisa con una mezcla de sorpresa y respeto. Luisa, no sabía que estabas al tanto de todo esto. Siento haberte puesto en esta situación. Tu padre y yo, tenemos una relación complicada. No es algo que James planea do. Why say que eso no justifica nada? Pero por favor, créeme que nunca quise causarte dolor a ti ni a tu madre. Luisa, aunque desconfiada, se dio cuenta de la sinceridad en las palabras de Carolina. ¿Qué vas a hacer ahora? Necesito saberlo para decidir qué hacer a continuación. Carolina suspiró profundamente. Tu padre está tan confundido como yo. Lo hemos hablado varias veces, pero no se decide. Quiere a su madre, pero también siente algo por mí. Estamos atrapados en un ciclo que nadie sabe cómo romper. De vuelta a casa, Luisa se sentía un poco más tranquila, pero seguía llevando una pesada carga. Tenía que pensar bien cuál sería su siguiente paso. Sabía que un enfrentamiento directo con su padre podía resultar desastroso, pero tampoco podía aplazar más la solución. Aquella noche, mientras Letizia dormía plácidamente, Luisa permanecía despierta, reflexionando sobre las palabras de Carolina y la expresión angustiada de su padre.
Sentía que estaba a punto de tomar la decisión más difícil de su vida. Y aunque todavía no sabía exactamente cómo iba a actuar, sabía que tenía que seguir su corazón y proteger a su familia lo mejor que pudiera. Llegó el fin de semana en la casa de campo, una oportunidad para que la familia pasara un tiempo alejada del estrés de la ciudad. Leticia, ilusionada con el viaje, lo preparó todo con esmero. Ricardo, aunque distraído, intentaba participar en las actividades, mientras Luisa observaba todo con ojo atento y un plan en mente. El primer día disfrutaron juntos. Pasearon por el recinto, pescaron en el lago y merendaron a la sombra de un gran árbol. Leticia, ajena a los conflictos internos de su marido y su hija, estaba encantada. Ricardo, sin embargo, estaba cada vez más pensativo, y Luisa sabía que se acercaba el momento decisivo. Aquella noche, después de cenar, Luisa decidió que había llegado el momento de actuar. Mientras su madre preparaba el té en la cocina, llamó a su padre al balcón para hablar. Ricardo, sorprendido por el tono serio de su hija, aceptó seguirla. Se sentaron en el banco de madera bajo el cielo estrellado. Luisa empezó a hablar, con voz firme pero llena de emoción. «Papá, sé lo tuyo con Carolina. Os vi juntos en el restaurante y también hablé con ella». Ricardo se puso pálido, el shock evidente en su rostro. «Luisa, intentó hablar, pero su hija le interrumpió. «Papá, por favor, escúchame. Entiendo que las cosas no son sencillas y que estás confundido. Pero mamá no se merece esto. Ella confía en ti y te quiere con todo su corazón. Tienes que decidir qué vas a hacer, porque esta situación no puede seguir así». Ricardo bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Lo siento, Luisa. Nunca quise hacer daño a nadie. Estoy atrapado en una situación que yo mismo he creado, y no sé cómo salir de ella». Luisa cogió la mano de su padre. «Tienes que ser sincero, papá. Con mamá y contigo mismo. Te quiero, pero no puedo seguir viendo cómo traiciona su confianza. Mamá se merece la verdad». Mientras tanto, en la cocina, Leticia escuchó parte de la conversación. Sintió que el corazón se le aceleraba y al darse cuenta de lo que estaba pasando, decidió intervenir. Con sorprendente calma, salió al balcón. Ricardo y Luisa se volvieron para mirarla, sorprendidos y aprensivos. Leticia. Empezó Ricardo, pero ella le interrumpió con un gesto amable. «Ricardo, ya he oído bastante. Luisa, gracias por ser tan valiente y por protegerme. Ahora tenemos que hablar en familia». Todos pasaron al salón, donde Leticia, con serena dignidad, pidió a Ricardo que le explicara todo. Le habló de Carolina, de sus confusiones y de su incapacidad para tomar una decisión. Leticia escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos, pero sin perder la compostura. Cuando Ricardo hubo terminado, Leticia respiró hondo y habló con firmeza. «Ricardo, te quise y te apoyé en todo momento. Nunca pensé que me traicionarías así. Pero ahora que sé la verdad, tenemos que decidir juntos qué hacer a continuación». Ricardo, compungido y emocionado, prometió romper con Carolina y centrarse en reconstruir su matrimonio. «Quiero arreglar las cosas, Leticia. Sé que va a llevar tiempo, pero estoy dispuesto a hacer lo que haga falta». Leticia asintió, aunque el dolor aún era palpable. «Necesito tiempo para pensar, Ricardo. Y nosotros necesitamos ayuda. Una terapia de pareja podría ser un buen comienzo. Luisa, has estado increíble lidiando con esto. Siento que hayas tenido que pasar por ello sola». Luisa abrazó a su madre, sintiendo un alivio mezclado con tristeza. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero creía en la fuerza de su familia para superar esta crisis. En los meses siguientes, Ricardo y Leticia empezaron a recibir terapia de pareja. Fue un proceso doloroso pero necesario. Ricardo cortó todos los lazos con Carolina y se dedicó a recuperar la confianza de su mujer. Leticia, a pesar del dolor, encontró fuerzas para perdonar y volver a intentarlo. Luisa, por su parte, creció mucho con la experiencia. Maduró y comprendió la complejidad de las relaciones humanas. Aprendió que, incluso en las situaciones más difíciles,
el diálogo y la honestidad son esenciales. Su familia, una vez sacudida, empezó a reconstruirse. Y a pesar de las cicatrices dejadas por la traición, encontraron un nuevo equilibrio, basado en una verdad dolorosa pero liberadora. ¿Te has enfrentado alguna vez a una situación así? Deja tu comentario a continuación. Si te gustó esta historia, la que tienes ahora en tu pantalla es igual de conmovedora.